En el primer video de esta serie vimos que para inducir un voltaje senoidal como este en todas las bobinas de un transformador era necesario establecer de alguna manera un flujo que también fuera senoidal con el tiempo en el núcleo de ese transformador. Y la corriente necesaria para establecer ese flujo senoidal en el núcleo era dada por la característica de magnetización, por el lazo de histéresis del núcleo de la máquina, y aparecía como esta corriente con forma como de fantasma que vemos aquí abajo. Cuando este lazo histerésico es más delgado como este, la corriente de magnetización se hace simétrica respecto a su centro. En este caso, en un transformador trifásico, vemos representadas la corriente de magnetización de la fase A en negro, de la fase B en rojo y de la fase C en verde. Las tres corrientes de magnetización. Cada una de ellas tiene su componente fundamental y su tercer armónico. Veámoslo para la fase A. Vemos la corriente de magnetización de la fase A en negro, la componente fundamental de 60 ciclos por segundo en verde y el tercer armónico o componente de triple frecuencia en rojo, 180 ciclos por segundo. Para obtener la representación de la corriente de magnetización de la fase B, simplemente desplazamos toda esta figura 120 grados hacia la derecha. Veamos, eso sería algo así. 60 grados y 60 grados son 120 grados. Así. Esta es la corriente de magnetización de la fase B, su fundamental en verde y su tercer armónico en rojo, y la de la fase C. Observamos inmediatamente que mientras que la componente fundamental de la fase A, de la fase B y de la fase C de la corriente de magnetización difiere en 120 grados con la de sus vecinos, el tercer armónico en las tres fases tiene la misma magnitud y exactamente la misma fase. En la fase A, en la fase B y en la fase C. ¿Cómo puede ser esto posible? Imaginemos esta situación hipotética. Dos hermanos gemelos, uno de los cuales ha sido encogido mágicamente a un tercio de su tamaño original. Cuando el hermano gemelo grande va por una caminata de 1 kilómetro, ese kilómetro se siente como 3 kilómetros para el hermano que ha sido encogido a un tercio de su tamaño original. Cuando el hermano grande da una carrera de 120 metros, esa carrera para el hermano pequeño es 3 veces más larga, es 3 veces 120, son 360 metros. Por favor, recordemos esos números. Cuando el hermano grande corre 120 metros, el hermano pequeño se siente como corriendo 360 metros de distancia para abarcar el mismo espacio. Pues en este caso el hermano grande es la fundamental en verde y el hermano pequeño, un tercio de su tamaño, es el tercer armónico, la componente de triple frecuencia. Cuando avanzamos a todo el dibujo a la derecha, 120 grados, esos 120 grados para la corriente de triple frecuencia se sienten como 3 veces 120, como 360 grados. Por eso es que vemos que el tercer armónico, la componente de triple frecuencia de la fase B, aparece en fase con el tercer armónico de la fase A y con el tercer armónico de la fase C. Y usted piensa, bueno, un momento, esto es cierto únicamente cuando la corriente es simétrica, cuando el lazo de histéresis es angosto como este. No. Veamos la situación en que la corriente de magnetización era como en el vídeo anterior. En este caso, vemos las corrientes de magnetización de la fase A, de la fase B en rojo y de la fase C en verde. Descomponemos la corriente de magnetización de la fase A en su componente fundamental en rojo y en su tercer armónico en verde, su corriente de triple frecuencia. Cuando avanzamos todo el dibujo a la derecha, 120 grados, para obtener la corriente de la fase B, miren lo que pasa. ¿Notan? El desplazamiento no afecta al tercer armónico y lo movemos 120 grados más para obtener la corriente de magnetización de la fase C y de nuevo la fundamental se ha desplazado, pero el tercer armónico permanece aparentemente en el mismo sitio. ¿Cuál es el punto?
El punto es que el tercer armónico de la corriente de magnetización en la fase A, en la fase B y en la fase C, los tres están perfectamente en fase, tienen la misma magnitud y tienen la misma fase en las tres fases. Y con esto terminamos este segundo video de esta serie y los invito a unirse de nuevo en el tercer video en el que veremos cómo manejamos estas corrientes de triple frecuencia en conexiones en delta, en conexiones en Y y en conexiones de zigzag. Hasta la próxima.